¿Qué significa el guión ya está escrito? El guión ya está escrito se refiere a todos los aparentes acontecimientos que se podrían representar en la pantalla del ego, en el mundo del tiempo y el espacio. Todos estos acontecimientos están fijados en el sentido de que ya están escritos. Un curso de milagros nos explica que en el instante de la separación, cada posible elección del ego, ocurrió a la vez y fue corregido por el Espíritu Santo. Pero, al parecer que estamos atrapados en el tiempo y en el espacio, no hemos aceptado la corrección en nuestras mentes. Entonces, como trozos fragmentados de la única mente del ego, seguimos proyectando nuestros guiones concretos de culpabilidad sobre el mundo que fabricamos para que fuese una pantalla sobre la que hacer esas proyecciones. Parece que podemos elegir qué acontecimiento del ego vamos a repasar, dentro del infinito número de acontecimientos y posibilidades que parecen haber. Hemos seleccionado una identidad concreta, en una vida concreta, y hemos aceptado ciertas limitaciones a nuestra capacidad de elegir, dentro de toda la gama posible de elecciones en el nivel de la forma, desde el sistema de pensamiento del ego. Creemos que podemos ser felices si elegimos las formas correctas en las proporciones correctas. Por ejemplo, si elegimos la carrera correcta, la profesión correcta, la pareja correcta, etc. ¿Para qué hacemos esto? Para mantener oculto el contenido que subyace a todas esas elecciones, que al estar basadas en la creencia en la separación, ¿el contenido cuál es? Pecado, culpa y miedo. Si seguimos tomados de la mano del ego, ese sería el resultado. Por ejemplo, eliges una pareja y fracasas, te separas y vas a buscar otra, y así y así. Pero si eliges al espíritu y te dejas ser guiado para que se lleve a cabo su propósito, cada aparente decisión dentro del guión te servirá para despertar del sueño, y así estarás dispuesto a soltar tus juicios sobre cómo deberían ser las cosas. Una vez que se suelta la culpabilidad que hay tras cada forma concreta, que es la de sentirnos víctimas, ya no necesitamos proyectarla fuera de nuestra mente. Gracias a la práctica del perdón, habrá lecciones que ya no necesitaremos aprender, porque el perdón, que viene desde la causa, la mente, y no desde el efecto, opera en todas las dimensiones temporales. A Gary Renard, en su libro El amor no olvidado a nadie, le explican esto con un ejemplo. Suponte que estás mirando una película de esas que tienen finales alternativos. Aunque elijas ver ese final alternativo, también puedes elegir otro. En realidad no estás cambiando el guión, estás viendo otra parte de él y la parte anterior está siendo borrada. No fabricas el nuevo desenlace sobre la marcha, ya está allí. Estás revisando mentalmente algo que ya ha ocurrido, dice el curso. Tú no determinas si cambias de dimensión temporal, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. A Jesús no le dieron a experimentar cosas agradables al final de su vida terrenal, pero el Espíritu Santo sabía que él podía sobrellevarlas. Su perdón estaba tan avanzado que fue curado de toda culpa y por lo tanto no podía sentir ningún dolor. Tú estás en todas las dimensiones temporales ahora mismo. Vives vidas simultáneas. No puedes verlo porque estás detrás de una barrera mental causada por la idea de separación. Entonces, dentro del marco lineal espacial,
solo experimentas un poco cada vez. El único libre albedrío que tenemos, como prisioneros de la ilusión, es la capacidad de elegir al Espíritu Santo que nos libera, en lugar de al ego que nos aprisiona.